El Señor nos viene hablando acerca de la familia. Hay conceptos, hay formas que hemos ido aprendiendo a través de algunos domingos. Pastor Anita nos predicó la semana pasada, pero el proceso acerca de entender a la familia ya viene de un buen tiempo. Así que vamos a profundizar acerca de esto y quisiéramos incorporar algunas perspectivas acerca de la temática. Vamos a orar. Señor, queremos bendecir tu nombre, Señor, así como decía Abigail, en ti vivimos y nos movemos y existimos, y el moverse al estar acá da fe y da cuenta de quiénes somos en ti, porque la iglesia no es una iglesia estática, porque tu iglesia no es una iglesia sedentaria, porque tu iglesia es una iglesia que está en continuo movimiento, no solamente físico, sino también a través de su espíritu, porque las ruedas del espíritu constantemente nos llevan en un movimiento que va permanentemente hacia adelante y no mirando hacia atrás, extendiéndonos a la meta y no quedándonos atrás. Señor, nosotros declaramos que en ti vivimos, en ti somos, pero también tenemos existencia a través de ti. Señor, glorificamos tu nombre, declaramos que todo velo en el entendimiento de la familia puede ser retirado en este tiempo para poder mirar conforme a tus diseños y a tu palabra. Señor, declaramos que nuestro espíritu se abre a recibir tu semilla, tu porción en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Les quiero pedir algo para que partamos con una dinámica. Les quiero pedir que cierre los ojos sin quedarse dormido. Cierre sus ojos. Yo voy a decir un concepto y usted se lo tiene que imaginar. ¿Vale? ¿Estamos listos? Ya. El primer concepto. Pandemia. ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Todos lo vieron? Perfecto. Comida. Asado. Amén, dicen algunos. Familia. Abra sus ojos. ¿Qué vio en familia? Michelle, ¿qué viste tú? ¿Los viste? Amén. Luis, ¿qué viste? Bien fuerte. ¿Tus dos familias? Qué glorioso. ¿Qué más? Luz, ¿qué viste? Algo así me dijo. Bueno, ¿qué vieron los demás? ¿Qué viste? Porque lo que viste te habla de lo que tú entiendes por familia. Si quizás solamente viste a tu familia natural, es porque tienes esa cosmovisión acerca del concepto de familia. Y quisiéramos en este tiempo extender aquello que entendemos por familia. Veníamos hablando acerca de la familia, ¿verdad? Yo les comentaba, pero si nuestra concepción de la familia está arraigada a lo que dice el mundo, vamos a entender entonces que la familia sería un concepto que es modificable en el tiempo. Hoy día se habla de familia en distintas diversidades. Sin embargo, el diseño de Dios para la familia es un diseño inamovible que te lleva de gloria en gloria y a cumplir el propósito de Dios a través de Cristo. Hablábamos algunas palabras, por ejemplo, la pastora Anita decía, hablaba acerca del versículo cuando Jesús se le acercaron los discípulos y le dicen: oye, tu mamá y tus hermanos te están buscando, quieren hablarte. Yo me reía en esa parte porque yo decía, imagínense, yo estoy acá y me dicen, tu papá, el pastor Fer, te anda buscando. Y yo, ¿quién es ese? Yo decía, la pastora Anita con mi papá me pega, pero el charchazo, pero en el momento. Esa desconocida tiene que ver con que Jesucristo entendía claramente dónde estaba su ciudadanía. ¿Por qué les hablo de esto? Porque el día de hoy vamos a hablar, y el tema toma por nombre ciudadanos y miembros de la familia de Dios. ¿Por qué hablamos de esto? Porque no podemos hablar de familia sin hablar de ciudadanía.
Cuando tú solamente entiendes la familia desde una perspectiva natural, padre, madre, generaciones, hijos, no vas a potenciar la gloria de Dios en tus generaciones. Necesitamos entender que la familia también es la ciudad, también es la nación. Por lo tanto, la familia va de la mano con entendernos y vernos a nosotros mismos desde la ciudadanía celestial. El pasaje principal que vamos a revisar hoy día es 1 de Pedro 2, del 9 al 10. Pero vosotros sois linaje escogido. Esto es una palabra que la hemos escuchado muchísimas veces, ¿verdad? Sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta palabra es descrita en una manifestación de un tiempo apostólico. ¿Por qué? Porque lo apostólico viene a establecer una identidad. Lo apostólico representa una paternidad que tiene la gracia de Dios, no solamente de colocar nombres, sino además de otorgar, de construir, de edificar la identidad. Y aquí, en 1 de Pedro nos está diciendo, vosotros sois. Si alguno tiene algún conflicto de identidad, tiene que leer esta palabra. ¿Qué soy? ¿Qué eres? Eres un linaje escogido. Eres un linaje escogido. Amados, eres un linaje escogido. Y quizás quisiera detallar cada una de estas frases: sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, pero vamos a alcanzar a ver solamente algunas de ellas. Y quisiera partir con linaje escogido. ¿Qué es linaje? La Biblia define linaje como familia. Genos. ¿Qué te está diciendo? Ustedes, porque no habla en singular, dice vosotros sois familia. Mira a tu hermano alrededor, míralo. Y aunque no se parezca a ti, aunque no tenga la sangre de tus papás, míralo. Quiero que lo mires y puedas ver a Cristo en ello. Míralo y entendamos que somos familia. ¿Sabes qué? Una cosa es entender que el concepto de familia y familia de Dios, que lo hemos escuchado mucho, pero otra cosa es vivir como si fuésemos en realidad una familia, ciudadanos de un reino. Y cuando se expresa esto, te voy a decir ejemplos muy simples que te van a hablar si yo estamos operando como una familia. Cuando tú eres papá, cuando tú eres mamá, ves la necesidad de tus hijos, ¿verdad? Cuando le faltan las zapatillas, cuando le falta la polera, ¿verdad? Cuando necesita afecto. Ahora te pregunto, tú que eres papá y mamá, natural o espiritual, ¿has visto la necesidad de tu hermano? En lo natural y en lo espiritual. ¿Tú qué crees que la familia de Dios es esta? ¿Te has dado por otros? El creer y el hacer deben ir de la mano, porque la revelación no nos sirve de nada si solamente queda como un concepto. No nos sirve de nada entender que la mujer se debe sujetar al marido si no entendemos que esa realidad es una realidad espiritual, que cuando Dios es el primero en una familia, todo lo demás se sujeta por consecuencia. La cualidad de Cristo, a quien seguimos permanentemente, es que Él hizo carne el verbo. Amados, tenemos que hacer carne aquello que hemos aprendido, no solamente desde lo teórico, sino lo que hemos experimentado, lo que hemos palpado, lo que hemos visto. Lo primero es que somos familia. ¿Sabes qué? La orfandad no debiese existir en el cuerpo de Cristo.
La orfandad no debiese existir en el cuerpo de Cristo. Pero ¿sabes qué? Nosotros que trabajamos con jóvenes, que trabajamos con niños, ustedes que trabajan con papás, ¿se dan cuenta de que existe orfandad? ¿Y sabes qué? A nivel nación hay una crisis tremenda en el Sename, por ejemplo. ¿De qué nos está hablando? ¿Tú crees que va a haber respuesta en el mundo acerca de esa situación? ¿Tú crees que va a haber padres, madres que amen a esos niños como la iglesia ama a la humanidad? Porque no hay ninguna institución a lo largo de la historia que ame más al hombre, porque el amor de Dios está en ellos, que la iglesia. Hace tiempo se pidió acoger a una chica. Y ¿saben qué? Y se los quiero decir, golpeó mi corazón, se dolió mi corazón cuando, aunque Dios tiene en su propósito, no encontró hogar acá. Amados, ella había salido de aquí, había salido de su familia, no tenía dónde llegar, estaba viviendo por no sé dónde y solicitó una casa y no la encontró. Ahora me pregunto, si somos familia de Dios, y aunque es difícil esa decisión, si somos familia de Dios, la familia de Dios se debe expresar como familia en un vínculo de unidad. Y sabes que esto es tremendo, porque este quiebre que se da en Babilonia, porque desde ahí decía, ellos eran un solo pueblo, tenían una sola lengua, que empezaron a mirar y a querer construir su propia identidad, su propio nombre, edificar con algo que no era la roca, y ahí se produce esta división, pero se restaura en el Nuevo Testamento a través de la venida del Espíritu Santo, porque la comunión va a venir a través de la manifestación del Espíritu de Dios. ¿Por qué los apóstoles en Hechos podían decir que estaban unánimes? No solamente porque habían nacido de Dios, sino porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. En el cuerpo de Cristo no debiese existir la orfandad. Segundo, la palabra no habla de familias. La palabra dice que Él nos hizo habitar en familia, en una familia. No habla de familias. Y sabes que nuestro entendimiento natural nos puede entorpecer a la hora de entender el diseño de Dios acerca de las familias. Ahora, en esta familia se debiese generar el amor filial, ¿verdad? Derramarse unos por otros. Por eso es tan fuerte cuando habla acerca de las manos que derraman sangre, o del homicidio, que tiene que ver cuando no amamos a nuestro hermano. Y no solamente existe una familia, sino una sola casa. En la casa de mi Padre es una casa, pero que tiene muchas moradas. Y aunque tiene muchas moradas, no existe división ni contienda. Ahora, me pregunto, ¿tenemos división? ¿Tenemos contienda? Y sabes que cada forma que se exprese hoy, tenemos que analizarla en nosotros a través del Espíritu Santo. Efesios 4 del 1 al 6 dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, a través de todos y en todos. O sea, no es solamente una familia, no es solamente una casa, sino también es un solo Padre que está en todos, sobre todos y a través de todos. Y este diseño nos habla que es glorioso. Ustedes han escuchado, hemos hablado del término Ejad, ¿verdad? ¿Alguien se anima a decir qué es la Ejad? Ejad. ¿Lo hemos hablado? ¿Puede levantar su mano? Michelle, Ejad. No tiene la palabra, pero entiende lo que es. A ver, Joaquín, Ejad. Unión en el propósito. ¿Alguien más dijo algo?
Jimena, unión eterna. ¿Qué más? Josué, Ejad. Lo llevó a las parejas. Es la unión, ¿verdad?, que existe desde la eternidad, ¿verdad? ¿Qué es Ejad? Para repasarlo rápidamente. La Ejad es una unión singular, pero que expresa una pluralidad. ¿Qué es esto? Es que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, que son tres, son uno. ¿Y cómo eso es entendible para la mente humana? No existe forma de explicarlo. Es que tres cosas, tres caracteres, tres personas distintas sean uno. Tu mente natural no lo puede racionalizar. Pero también te dice que el matrimonio también es uno. Y yo decía, ya Señor, eso hasta ahí vamos bien. Pero cuando llego a Hechos y dice que ellos estaban unánimes, que tenían una sola mente, una sola alma, que se habían despojado de todo, entonces lo que se utiliza ahí es Ejad. ¿Y qué te está hablando eso? Es que el cuerpo de Cristo también es parte de la Ejad. Es una unidad indivisible. Unidad indivisible. Es una pluralidad, pero que es impenetrable, indivisible, indestructible, porque opera bajo el vínculo del amor. Juan 17, 21, 27. ¿Sabes cuál es el propósito de la gloria? Hay muchos cristianos que dicen, no, Señor, danos tu gloria, así como para sentirse bien, así glorioso, hinchados de la gloria. Pero ¿cuál es el propósito de la gloria? La gloria que yo les he dado fue para que sean uno. ¿Sabes quién tiene más gloria? El que se mueve bajo el diseño de unidad. 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 El propósito de Cristo fue reunir todas las cosas en Él. La Ejad que se manifiesta en el Nuevo Testamento a través de la manifestación apostólica es lo que nosotros debiésemos vivir en este tiempo. Entonces les decía, familia, que es linaje, pero no solamente es linaje, dice linaje escogido, y esto lo amé. Escogido en su raíz quiere decir origen, ex y lego, colocar. Es decir, si tú lo traduces, más que escogido, quiere decir colocar en el origen. ¿Qué te está diciendo? Linaje escogido son las familias que han sido colocadas en el origen, familias que han sido introducidas en el principio, familias que tienen su principio generador en Cristo Jesús. El origen de tu casa no está en tu línea genealógica, el origen de tu casa está en Cristo Jesús. Y cuando se te revela esto, entiendes que la iniquidad no tiene poder. Porque entiendes que cuando naces de Cristo, tu línea genética se escribe a través de Él. Y ya no pesa sangre ni carne, sino que pesa de dónde naciste. Familias que han sido posicionadas en el origen. ¿Y cuando nacen estas familias? Nacen en la cruz. Dice que Jesús, cuando iba a ser puesto por expiación, vería, ¿qué vería? Linaje. Vería las familias. Vería el linaje que Él escogió, vería las familias restauradas, vería las familias regeneradas, vería las familias en el propósito de Cristo Jesús. Estas familias son familias que tienen la genética de Cristo.
No son familias por sangre ni por carne. Son familias porque tienen la genética de Cristo. ¿Qué es esto? Jesús les responde: mi mamá, mi hermano son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y Jesús qué dice acerca de la voluntad? Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me llamó. ¿Qué es esto? Aquello que es mi sustancia, porque lo que tú comes te transformas. Si tú comes todo el día Netflix, si tú comes todo el día comedia, si tú comes todo el día música de cualquier tipo, te transformas en lo que comes. Por lo tanto, cuando Jesús decía mi comida y mi bebida es hacer su voluntad, está diciendo mi sustancia está inmersa en la voluntad perfecta, agradable de Dios. Y estas familias tienen esa sustancia, esa esencia, esa genética. Son familias que no tienen una inscripción natural, que no están inscritos en las genealogías. ¿Ustedes se acuerdan que antiguamente ustedes pueden leer varios libros que hablan acerca de genealogía? A algunos les gusta estudiar la genealogía, otros se la saltan. ¿De cuáles son ustedes, hermanos? ¿Se saltan la genealogía? Son fome de repente, pero tienen misterios preciosos. Por ejemplo, la genealogía de Cristo expresada en Lucas y en Mateo. Pero estas familias, y de hecho Pablo dice que no nos enredemos en las vanas genealogías. ¿De qué está diciendo? Te está diciendo: no te enredes en entender cuál es tu inscripción aquí en la tierra, porque debes entender que tienes una ciudadanía celestial. Son familias que no están inscritas aquí en la tierra, que no tienen un nombre personal en la tierra, sino que están inscritas en los cielos. Y por ahí David puede que medio que escondido se haya metido en la biblioteca del Señor y haya encontrado ese rollo, porque en ninguna parte, salvo en Salmos y en Apocalipsis, habla acerca del rollo de la vida del Cordero. Y yo digo, imagínate, David no tenía el Espíritu Santo, no había venido, era un rey, era manifestación de Cristo, pero ya había accedido a esa biblioteca del Señor y había encontrado ese libro, y él declara: todos mis días fueron escritos en el libro de la vida. Familias que están inscritas en los cielos. Estas familias representan a la iglesia del nuevo pacto. Y esta es la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos. Quisiera leerle este texto, Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, y a las miriadas de ángeles, a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús mediador del nuevo pacto, y a la sangre de rociamiento que habla mejor que la de Abel. Desarmemos un poco esta palabra. ¿Qué componentes tiene? ¿A dónde nos hemos acercado? Al monte. Usted puede tomar su Biblia. Los que no tengan su Biblia a mano, sáquela ahora, en este momento, porque si no nos vamos a perder en esta parte. Saque su Biblia, revise Hebreos 12, 22. Perfecto, está allá. Os habéis acercado al monte Sión. Quisiera detenerme ahí. Si usted busca el Salmo 87:5, dice: pero de Sión se dirá, este y aquel nacieron en ella. El Señor contará a los inscritos de los pueblos que nacieron allí. El monte de Sión es un monte espiritual, pero también es un monte natural. Fue un monte que fue conquistado por David. Era una fortaleza.
David era figura de Cristo, porque el monte de Sión finalmente es figura de Cristo. ¿Cómo es esto? Quiero que entendamos primero lo del monte de Sión. Esta familia, que también es una nación, tiene una ciudadanía asentada sobre ese gran monte. ¿Qué dice en Hebreos? Dice: os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Y sabes qué? Esta figura del monte de Sión, donde están inscritas las familias, la vas a ver que tiene relación con Daniel 2:35. Y esto nos vamos a ir con detención para poder entenderlo. Dice la palabra, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de ciertos gobiernos? Estaba Roma, Grecia, Babilonia. Yo no me acordaba del último y le dije a la Abby, ¿cuál era el cuarto? Pakistán me iba a decir, y ahora Persia. Estábamos hablando hace un tiempo acerca de esos gobiernos, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice la palabra, y esto lo amé. Y fueron como tamo de las eras del verano, que el viento arrebata sin que de ellos quede rastro alguno. Esta es la consecuencia de cuando vino la piedra y dio contra esa estructura. ¿Qué dice la palabra? Dice que no quedó rastro alguno de ellos, pero que esta piedra que hirió a esa imagen vino a ser, ¿qué vino a ser? Un gran monte. Vino a ser un gran monte. Y no solamente eso, un gran monte que llenó toda la tierra. Y ahora quiero que podamos revisar un poquito el detalle de esto. ¿Qué dice de esa estructura? Dice que fue como tamo de las eras del verano, que el viento arrebata sin que ellos quede rastro alguno. Tamo, ¿qué es? Porque a veces leemos los pasajes y decimos, tamo, y no entendemos. Tamo está hablando desde la agricultura como el polvo o la paja que queda de las semillas trilladas. ¿De qué habla las eras del verano? De la cosecha tardía. Tamo, lo que se separó de la siembra, de las eras del verano, en el tiempo de la cosecha. Fueron arrebatadas por un viento, su raíz es ruaj, es espíritu, porque el Espíritu de Dios tiene la capacidad de quitar todo ese polvo que es la naturaleza caída de Adán, de la cual la serpiente se alimenta, pero que también es el rastro que dejó cada uno de esos gobiernos espirituales, porque solamente a través del Espíritu de Dios, del soplo de Dios, se va a quitar ese rastro. ¿Y qué es rastro? En su origen es memoria. Porque ¿sabes qué? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que el Señor creó al hombre y a la mujer, y que hay varios términos, ich, icha, pero que también está el término que habla acerca de, en el caso del hombre, que quiere decir en aquel en quien yo inscribo mis memorias? ¿Y qué hace el hombre? El hombre, al unirse a la mujer, traspasa las memorias de Dios a nivel familiar. Pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está hablando este diseño? Te está diciendo que estos gobiernos espirituales también escriben una memoria en tu espíritu que se transmite a través de las generaciones, y que el espíritu toma, extrae, la quita y quita esa memoria que se escribió. Pero esto vino a ser un gran monte. Y esto es maravilloso, porque gran no es solamente grande o alto. Yo me imaginaba, no sé, a mí que me gusta harto las montañas y que ha estado de moda la noticia del K2 por el chileno que es montañista. Yo decía, una montaña gigante, y pensaba en algo así. Pero ¿sabes qué? La raíz, si tú la revisas, quiere decir
aumentar especialmente en número, multiplicar por miriadas. ¿Qué te está diciendo? Si en el principio te decía que tamo tiene que ver con la siembra, verano con el tiempo de cosecha, te está diciendo que cuando la piedra da contra esa estructura, lo que levanta es una generación distinta, que tiene una genética de Dios, que no tiene memoria de estos gobiernos espirituales, porque el Espíritu de Dios está operando en ellos. Pero esto no solamente fue un gran monte, una gran cosecha, generaciones, linaje, familia, sino que ese gran monte, que son miriadas, que es el ejército de Dios, vino a llenar toda la tierra. Y eso es glorioso, porque las familias que Él levantó, la cosecha que Él levantó como primicias, aquello que se rompió en el principio en Babilonia, Él diseminó esa semilla por todas las naciones, llenando la tierra del conocimiento de Dios a través de familias que tienen su genética, que portan su imagen, familias que portan la gloria de Dios porque entienden el diseño de ser uno, familias que traen la gloria de Dios y la establecen en la tierra. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Y sabes que yo decía, es hermoso. ¿Se acuerdan que el linaje escogido es familias que son posicionadas en su origen? Bueno, aquí te dice que habla de un monte, pero ese monte era una piedra. Y es por eso que la palabra te dice: mira de la piedra que fuiste cortado, de la cantera de donde fuiste sacado. Porque no solamente son familias, son piedras vivas. No son piedras muertas, aunque algunos parecen piedras muertas. Son piedras vivas que están edificando una casa espiritual. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Y cómo va a ser llena? Amados, el Señor puso y se depositó sobre ti. Y la pastora en la adoración expresaba algo que en mi espíritu viene hace tiempo desarrollándose. Segunda de Corintios 2, 14 al 15 dice lo siguiente: pero gracias sean dadas a Dios, quien siempre nos hace triunfar en Cristo. ¡Aleluya! Hermanos, esa es una noticia maravillosa, que siempre te hace triunfar en Cristo. ¿Y sabes de qué está hablando? Pablo está escribiendo de una escena que es romana. Cuando entraba el ejército, el emperador, después de un triunfo, lo que hacían es levantar incienso, fragancia. Pero ¿sabes qué? Él entendía que ese triunfo no era nada comparado al desfile triunfal de Cristo en la cruz frente a todo principado y toda potestad. ¿Cuál es tu función en ese acto triunfal que también te pertenece? Es que dice: y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de sí mismo en todo lugar. Manifiesta la fragancia de sí mismo. En este lugar se manifiesta la fragancia de Cristo. Ya a esta hora hay más fragancia de hombre que de Cristo, pero manifiesta la fragancia de Cristo. ¿Y qué es eso? La raíz de manifestar fragancia quiere decir iluminar la esencia. ¿Qué es? En todo lugar.
Cuando tú estás, colegio, trabajo, universidad, en tu casa, con tu familia, con amigos, Dios está manifestando, iluminando su esencia, la esencia de sí mismo, está iluminando la esencia de Cristo. La palabra dice que nosotros somos luminarias que están brillando en una generación torcida, pero que brillan no porque tienen luz propia, sino porque tienen a Cristo, portan una genética celestial, una genética divina. Y eso es iluminar la esencia de Cristo. Es que donde tú estás se manifiesta Cristo, se revela el misterio de Cristo. Los demás pueden ver a Cristo, pueden comer de Cristo, pueden percibir de Cristo. Y es interesante entender lo que es esencia. Hace un tiempo, este es un ejemplo, no sé si muy espiritual, pero les va a ayudar para cambiar cosas en el baño de su casa, a modo de hablar de la familia. Leía un documento que hablaba acerca de, me puse a leer acerca de los olores, de las esencias. Y bueno, llegué a un ejemplo que decía que no era bueno dejar el cepillo de dientes en el baño. ¿Por qué? Porque la esencia es esencia, son micropartículas. Cuando usted entra al baño y siente olor fragante y tiene su cepillo de diente ahí, aquello que es esencia, que son micropartículas, están volando en el medio ambiente. Y usted se echa ese cepillo de diente a su preciosa boca. La enseñanza de esta analogía es que esencia es sustancia. El olor no lo vemos, pero lo que percibe tu olfato espiritual son micropartículas. La esencia es sustancia. Por lo tanto, cuando Dios ilumina la esencia de sí mismo, está iluminando la sustancia de Cristo y depositándola en otros. Ahora, esto es precioso porque en Cristo se cumple lo que se dijo en Adán. Fructifica, multiplica, llena la tierra, sojuzga. Y aquí estamos hablando de llenar la tierra de fruto. Les hablé recién de cosecha. Multiplícate. El diseño más glorioso de Cristo es de multiplicación. La palabra de Abraham no se cumple en Abraham, se cumple en Cristo. Abraham era una sombra de lo que iba a devenir. Multitudes, así como la arena, mira las estrellas, pero eso eres tú a través de Cristo. Fructifica, multiplícate, llena la tierra, sojuzga. Y eso no se podía lograr a través del primer Adán. Solamente se podía lograr a través del postrer Adán, el espíritu vivificante que fructificó, que se multiplicó, que llenó la tierra de familias conforme a su esencia y que tiene la capacidad de gobernar. Pero fíjate, en Adán era gobierno sobre qué, sojuzga, pero dejamos hasta ahí la frase, sobre los peces del mar. Es como fome, así como a mí que me gusta pescar, estoy sojuzgando. No, porque el primer Adán te establece una sustancia, una esencia, te transmite una imagen, pero no solamente eso, sino que te transmite una esfera de gobierno en lo terrenal. El postrer Adán transmite una imagen, pero que a diferencia del primer Adán, que es una raíz que se llama Tselem, que es sombra, lo que viene a establecer Cristo es Eikon, que es cuando dice la palabra, Él es la imagen del Dios invisible. Te está diciendo, Él es la imagen, pero no es una sombra, es una imagen con sustancia,
Porque para transmitir la esencia, que es sustancia, Él no solamente tenía que traer la imagen, sino también la genética. Imagen y sustancia. Y el gobierno es un gobierno cósmico, un gobierno mundial, un gobierno sobre todo principado, sobre todo lo que se mueve. La esfera de gobierno que te posiciona a Jesucristo es eterna. Y les he hablado un poquito de esencia, de sustancia, de ADN, ¿verdad? Y aquí viene una parte preciosa. Dijimos que es linaje escogido, pero también es un pueblo adquirido. Estas dos frases son más o menos similares, ¿verdad? Adquirido viene de una raíz que quiere decir preservado. Preservar. ¿Qué está preservando Dios? Cuando adquirió este pueblo, ¿qué está preservando? Está preservando la genética de Dios. Está preservando la imagen de Cristo a través de las generaciones. Entonces, aquí hay un propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios en Jesucristo? Llevar muchos hijos a la gloria. ¿Qué es esto? Te lo traduzco. Llevar muchos hijos conforme a la imagen y a la sustancia de Cristo a la unidad. Y el propósito de la iglesia y de las familias, que dicho sea de paso, tuve una discípula que me dijo una expresión antes de tener un cambio. Me dijo: yo voy a partir porque el Señor me dijo que yo tengo que expandirme en mi propósito y que mi familia se tiene que expandir en su propósito. ¿Y sabes qué? ¿Han leído libros que dicen familias con propósito? Bueno, la verdad es que la familia no tiene un propósito personal. Tampoco tenemos un propósito personal. Existe el propósito de Cristo, un propósito eterno en el cual nosotros estamos inmersos. Y el propósito de Cristo, o uno de los propósitos, era llevar muchos hijos a la unidad, es decir, a la gloria. ¿Cuál es el propósito entonces de las familias? Llevar hijos a la gloria. Formar hijos conforme al carácter, a la imagen, a la sustancia de Cristo, pero llevarlos a la unidad del cuerpo, porque en el cuerpo va a haber expansión, porque en el cuerpo va a haber conquista, porque en el cuerpo hay unidad y se manifiesta el reino de Dios. Y aquí nos estamos acercando al concepto de ciudadanía. ¿Qué es esto? En el antiguo pacto no existe el término ciudadanía, pero sí hablan de congregación. Para ellos, la congregación era la nación. Entonces, cuando tú entiendes que la palabra dice, donde hay 2 o 3 congregados, Él te está diciendo, cuando la nación santa se manifiesta, el Rey de Reyes está presente. Para ellos, la congregación era la nación. Por lo tanto, cuando te congregas, cuando hay 2 o 3, aquí vemos muchos, está la nación santa, el Rey de Reyes está en medio, el reino de los cielos en medio de nosotros está. ¿Por qué? Porque se está manifestando la nación santa, el sacerdocio gubernamental. Venía hablando acerca de la sustancia de Jesucristo, que es aquello que nosotros debemos transmitir a la generación, porque es un tema de preservar la genética de Dios. ¿Sabes qué? A veces hemos entendido de manera súper religiosa el tema de cómo edificamos la casa. Cuando tú te preocupas de inseminar la genética de Dios, que los hijos nazcan de nuevo, que tengan esa experiencia de nuevo nacimiento, entonces van a dejar todo aquello que es de carne.
Porque el árbol es según la semilla, el fruto es según la semilla. Muchas veces nos damos contra la cabeza, contra la muralla, para que los hijos, no sé, dejen la desobediencia, dejen cosas que son de carne. Y decimos, pucha, este cabro no da frutos del Espíritu, pero nunca va a dar frutos del Espíritu si su genética no ha sido transformada. Por eso no podemos discipular a gente de la cual no haya un testimonio de que ha nacido de nuevo. Porque vas a pasar toda tu vida tratando de discipular a alguien que no tiene una genética, por lo tanto no se va a expresar la imagen y la semejanza de Cristo. El diseño de varón y varona, que tiene que ver con transmitir las memorias y la mujer de ser perforada, es un diseño de gloria, de inseminar en las generaciones la genética de Dios. Sin embargo, también hay un diseño contrario a esto. La palabra dice: esposos, no seáis ásperos con vuestras esposas. ¿Por qué? La raíz de ásperos es no perfores con amargura a tu esposa. ¿Por qué dice esto? Porque cuando el esposo perfora a la esposa con amargura, la daña, lo que está haciendo es amargar el vientre espiritual. Hermanos, esto es espiritual y es natural. ¿Qué pasaba cuando una mujer tenía el vientre amargo? El vientre amargo se secaba. ¿Qué quiere decir eso? No iba a dar a luz, porque tiene el vientre seco, porque fue perforada. Satanás siempre va a establecer diseños contrarios a los diseños de Dios, hermano. Pero ¿sabes qué? El Señor, si a ti te ha pasado eso como mujer, o si el hombre ha sido en una situación de atravesar de esa manera, el Señor sana la amargura. Él es el árbol que se deposita en las aguas amargas para sanarte. Es el mismo árbol que da frutos para que te alimentes y para que adquieras la semilla de Dios. ¿Se acuerdan que hace un tiempo hablamos acerca del Edén? Yo les decía que cuando Adán y Eva comieron del árbol, no era solamente que comieron de un árbol. Cantares dice que comer del fruto es tener intimidad sexual. Por lo tanto, cuando dice la palabra en Apocalipsis que hay un árbol que da fruto constantemente, son 12 frutos para 12 casas, lo que te está diciendo es que es un fruto que tú te puedes alimentar, pero que va a sanar y que va a depositar en ti una semilla distinta. Amén. ¿Cuál es la sustancia de Cristo? La palabra dice que Cristo está lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Ahora examinémonos. Si la sustancia de Cristo es gracia y verdad, ¿cuánto de gracia y cuánto de la verdad están fluyendo en nosotros? ¿Sabes que Pablo, cuando escribe a Corintios, se despide de ellos con una frase increíble que habla de esencia? Dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, su sustancia; el amor de Dios, Dios es amor, su sustancia; y la comunión del Espíritu Santo, la sustancia, sean con todos vosotros. Es que los apóstoles, ni siquiera sus saludos o sus despedidas eran lesas. Usted se despide y le dice: chao, Dios te bendiga, chao, bendiciones, como si no estuviera bendito el hermano. Pero la despedida de este apóstol, imagínate, le dices a tu hermano: la gracia del Señor Jesucristo esté contigo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu sea contigo esta semana.
lo que le estás diciendo, la esencia de esta Trinidad en la cual somos uno, sea contigo. Porque tenemos que ser llenos de esa esencia. Y me apuro, esta esencia, que es gracia, que es verdad, que es amor, que es comunión, debe ser transmitida a nuestras generaciones para preservar la imagen y la semejanza de Cristo. Amén. Ahora, Pedro también habla de que somos una nación santa, y aquí hablamos de ciudadanía. Uno de los que escribe harto de ciudadanía es Pablo, y lo escribe porque Pablo era ciudadano romano. ¿Se acuerdan de que él tenía una pyme, que dicen por ahí? Una pyme exitosa. ¿Cuántos tienen pymes aquí? Hay varios que tienen pyme, ¿verdad? Bueno, Pablo también tenía una pyme. ¿Y cuál era? Tiendas de campaña. Dicen los historiadores que él ganó la ciudadanía porque posiblemente el tipo de tienda que él construía eran tiendas militares. Se dice históricamente que sus generaciones atrás estaban asociados a la milicia, y como habían hecho favores a la milicia, habían adjudicado una ciudadanía. Pero tener una ciudadanía romana no era fácil, era difícil, era un privilegio, tenía derechos, tenía beneficios. Pablo entendía lo que era la ciudadanía terrenal, pero aún entendiendo eso, cuando escribe a la iglesia de Filipos, los insta a entender que su ciudadanía era celestial. Vosotros sois una nación santa. No solamente eres familia, eres nación. Eres familia y nación. Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Efesios 2:19, vosotros sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, ¿cuáles creen ustedes que es la importancia de la ciudadanía? Dense un minuto para pensar. ¿Cuál es la importancia de la ciudadanía? Vamos a preguntar, es el minuto de pensar. Ahí en las casas también. ¿Cuál es la importancia de la ciudadanía? Jera, mira, se ofreció. Bien fuerte. ¿Es el lugar de tu nacimiento? Perfecto. ¿Quién más? Ciudadanía. Michelle. El ciudadano tiene derechos y tiene deberes. A nosotros o a los chilenos les gustan harto los derechos, pero no los deberes, y eso es cierto. Ciudadano. Vamos, ¿qué más? Ciudadanía. ¿Qué es para ti? ¿Cuál es la importancia que tiene? Te da una identidad. ¿Qué más? Vamos. Amén, un territorio. Excelente. ¿Qué más? Te puedes mover libremente en el territorio, ¿verdad? ¿Qué más? Por acá están en silencio. Este grupo parece que se fue. A ver, hermano. Adoradores. Adoradores. Ciudadano. Vamos, Jera. ¿Ya? ¿Te das cuenta que no hemos asimilado tanto la ciudadanía? Hemos hablado mucho de familia, pero poco de entender que somos ciudadanos. Pero la familia no se puede separar de la ciudadanía. La ciudadanía te da una economía, te da una identidad, te da una constitución que guía tu conducta, te otorga una cultura, un marco cultural y una cosmovisión. La ciudadanía te habla de un gobierno y aquellos que son gobernados. Te repito, la ciudadanía nos habla de una identidad, de una economía o de una oikonomía, de una constitución que rige nuestra conducta o una cosmovisión, una cultura, pero también una forma de gobierno. Y vamos a pasar rápido esto porque quizás va a ser un pincelazo, pero quiero que lo puedan en el Señor ir desarrollando. ¿Qué es la economía? La economía está asociada a una palabra que se dice en la Biblia que es oikonomía. ¿Qué es la oikonomía? Se traduce como aquel
que parte el pan en la casa y lo reparte en partes iguales. Por lo tanto, ustedes son oikónomos. Cuando ustedes están en la casa y distribuyen, hay personas que son buenísimas administrando. Buenísimas. Por ejemplo, yo no era tan buen administrador, me convertí en uno cuando me casé. Porque mi esposa me dijo, Sebastián, hagamos, de hecho antes de casarnos, hagamos un Excel. ¿Un Excel ya? ¿Para qué? Para nuestra economía. Ya. Yo lo único que sabía hacer era ahorrar. Ahorro. Y bueno, me dice, hagamos un Excel con todos tus gastos, con todos tus ingresos, con todo tu egreso, y vamos a poner varios ítems. Ya, yo reviso el Excel y decía colchón. Y no nos habíamos casado. Y yo, oye, te puedo hacer una pregunta desde la ignorancia más grande. Oye, ¿tú querés comprar un colchón? Y me mira. O sea, colchón es una base económica que tú vas a tener por si acaso, aquí y acá. Yo, wow. Pero igual lo hubiese machotado porque el que tenía estaba ahí nomás. O economía. Tiene que ver con la administración de la casa. Pero un oikónomos no solamente era uno que partía el pan en la casa. Un oikónomo tenía una función en su ciudad. Era aquel que administraba los suministros de una ciudad. Por eso la oikonomía no es solo a nivel de familia, la oikonomía es a nivel de ciudad, a nivel de nación santa. ¿Qué administramos? Administramos lo que por gracia hemos recibido, y aquello que por gracia hemos recibido es la sustancia de Cristo, que es gracia y verdad. Por eso la palabra dice que somos administradores de la multiforme gracia de Dios para nuestra generación. Tú administras, dispensas la gracia de Dios para otros. Cuando te has llenado de esa esencia de Cristo que es gracia, puedes mirar a otro y dispensar la gracia de Dios. Tenemos una constitución. ¿Cuál es la constitución? Un día hablábamos, a raíz de todo esto que está pasando en la nación, bueno, que ya sucedió, acerca de la constitución, y preguntábamos ¿cuál es nuestra constitución? Y claro, aparecía rápidamente la palabra. Y cierto, pero la constitución de nosotros es la fe en el Hijo, a través del Evangelio del Reino. Y les quiero leer Filipenses 1:27. Dice: solamente que os comportéis de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y la raíz de comportéis es compórtate como un ciudadano. Compórtate como un ciudadano que conoce el Evangelio de Cristo, que es el Evangelio del reino. Compórtate como un ciudadano del reino de Dios, que tiene su base en la fe del Hijo. Pero también te da una cultura. Y aquí hay varias cosas. Jesús dijo: nosotros estamos en el mundo, pero no somos de él. Nosotros estamos, pero no somos. Te puedo preguntar, ¿cuánto de cultura de este mundo se nos ha pegado? ¿Cuánto de la cultura de este mundo se nos ha pegado? ¿Cuánta mezcla se nos ha pegado? ¿Sabes qué? Hay procesos que son como más, desde la sociología se estudian, y me llamó mucho la atención. Yo había entendido que en el reino de Dios se daban procesos como de transculturización, de sincretismo. ¿Qué es esto? Es mezcla entre culturas que adoptan conceptos de una, conceptos de la otra, y hay mezclas. Pero hay un concepto que acuña un autor que se llama Robert Jaulin, que es etnocidio. ¿Qué es esto? Se aplica para los pueblos originarios que destruyeron por completo su cultura.
En Chile tenemos pueblos así, donde la cultura, la forma de pensar, la forma de vivir, todo se destruyó. Ese concepto se asocia al etnocidio. ¿Y sabes qué? Es una destrucción sistemática de la cultura y la forma de pensar. ¿Y sabes qué? Yo pensaba en esto y decía, ¿sabes qué? En el reino hay una cultura, pero ¿sabes qué? Hay una violencia a nivel de etnocidio contra la cultura del reino. Es una violencia sistemática, no solamente a través de los medios, sino a través de los poderíos que se mueven, que quieren establecer un gobierno mundial. Por lo tanto, los hijos constructores los ven, no solamente son constructores de la casa, de tu familia, sino que son aquellos que edifican una cultura de reino y que están yendo contra la corriente permanentemente. Leí hace poco en un libro que en el proceso en el que estaba Jesucristo por aparecer y Juan el Bautista, el emperador, por ejemplo, tenía conductas, y si tú te fijas, la cultura del reino, por ejemplo, a nivel de la sexualidad, que hoy día no se puede hablar acerca de los homosexuales, que hoy día no se puede hablar acerca de distorsiones sexuales. ¿Por qué? Porque te vas preso, porque no es tolerancia. Pero ¿sabes qué? Yo pensaba en el término de cultura. En ese tiempo se dice que el emperador tenía para sí algo que se denominaba pececillos. ¿Qué era esto? Eran niños que eran preparados desde pequeño para tener relaciones con el emperador. Una cultura que tiene ese nivel de distorsión. Y no les digo más porque no era solamente eso. Una cultura que está hipersexualizada. Una cultura que ataca permanentemente la visión de la familia. Una cultura que está buscando destruir los cimientos que Dios ha establecido. Pero ¿sabes qué? Los fundamentos de Cristo son inamovibles. Cuando tú estás en la roca, estás en un fundamento inamovible. Debemos ser hijos que construyen una cultura de reino. Pero también existe un gobierno, y esto es lo último. No es lo mismo conocer al Señor, y lo hemos hablado, como Salvador que como Señor. No es lo mismo. No es lo mismo. El que lo conoce como Salvador puede seguir viviendo para sí, puede seguir viviendo en su alma, pero el que lo conoce como Señor ya no vive para sí. Su vida ha sido puesta también en propiciación. Y el Señor dice que somos embajadores del reino, somos representantes gubernamentales. ¿Qué es esto? Ese embajador quiere decir presbítero, anciano. ¿Quiénes eran los ancianos? Los ancianos juzgaban a la puerta de la ciudad. Tenían una función de juzgar. Pero el embajador, usted lo puede leer, tiene el ministerio de la reconciliación. ¿Qué estamos reconciliando? Cristo reconcilió todo consigo mismo, pero dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es esto? Es que estamos reconciliando en Cristo a las generaciones con una genética, con una imagen, con una sustancia, con una esencia. No es solamente pecado, hermano. Pecado es lo más simple. Pero cuando tú hablas de genética, de sustancia, es reconciliar a las generaciones con su principio original, con el principio de donde fueron creadas. Somos linaje escogido, somos una familia que ha sido posicionada en el origen. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie.
Señor, queremos bendecir tu nombre. Señor, porque no solamente formaste familias individuales, Señor, casas individuales, sino que abriste un diseño de familia para aquellos que están desamparados, para aquellos que no tienen casa, para aquellos que no teniendo padres en lo natural pueden adquirir paternidades en lo espiritual. Oro, Señor, para que nuestros ojos sean abiertos a la familia de Dios. Oro para que los ojos sean abiertos, que cuando miremos a la multitud, que podamos ver al Hijo. Que así como tú miraste al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, que a los ojos naturales eran esclavos, pero tú los miraste y viste a tu Hijo. No le dijiste a Moisés o a Faraón, dile que el esclavo salga, sino que dijiste, deja ir a mi Hijo. Que nuestros ojos sean abiertos a poder ver la familia de Dios. Señor, ponemos delante de ti toda forma individual, individualista, mezcla del mundo de vivir. Quita de nosotros toda forma de asegurar nuestra propia supervivencia y no vivir para ti. Señor, que podamos entender que el que milita no se debe enredar en los negocios de la vida, sino que debemos administrar los negocios del Padre. Que sea quitado todo enredo que hemos tenido, que hemos trazado con los negocios de la vida. Señor, que tú puedas traer a nosotros la conciencia de familias ciudadanas de un reino. Familias que son ciudadanos de tu reino. Familias que son esa nación santa. Que venga a nosotros, que se escriba en nosotros esta identidad. Que podamos construir un vientre espiritual que pueda acoger la orfandad que está gimiendo en este tiempo, en esta nación. Señor, que en este tiempo tú puedas confrontar el entendimiento natural que tenemos de familia. Que tú puedas confrontar, Señor, aquello que creemos pero no vivimos y no expresamos. Que en este tiempo se manifiesten las familias que han sido diseñadas para llenar toda la tierra del olor fragante de Cristo, de la esencia de Cristo. Que en ese diseño se cumpla tu propósito de ir y discipular a todas las naciones, de ir y discipular, de extensión. Padre, en el nombre de Jesús, abre, que sea abierto el entendimiento, que sea abierto el entendimiento, que sea abierto el entendimiento, que sea abierto el entendimiento. No endurezcas tu corazón, que sea abierto el entendimiento, que sea abierto el entendimiento en el nombre de Jesús. Que
se manifieste el sacerdocio gubernamental según la orden de Cristo. Señor, abre el entendimiento. Abre los ojos del corazón, abre el entendimiento, Señor. Ábrelo, Señor, es una semilla que tú puedes depositar. Que se levantan los hijos, ven que son hijos que construyen. Que construyen en tu ciudadanía, que tienen una percepción de nación, que podamos ser de aquellos que administran tu gracia para nuestra generación, que dispensan tu gracia en medio de una generación torcida, que están dispensando tu gracia. Que tú puedas confrontar y sanar los diseños de división que se transmitieron a nuestro inconsciente a través de la familia, que no nos permite ver unidad en el cuerpo, porque se escribió un diseño de familia natural, de división, de contienda, de pleito, de subsistencia personal. Señor, remueve lo que se escribió en base a la familia natural y que lo proyectamos en lo espiritual. Sin embargo, lo espiritual es primero y después lo natural. Señor, nosotros miramos tu diseño de familia, miramos tu diseño de familia. Quizás, Señor, no sabemos ser familia, pero tú eres el Padre. Y anhelamos que tú vengas a introducir esa cultura de familia, Señor. Esa cultura de familia que al sentarse a la mesa no solamente comen pan físico, sino que dispensan tu gracia en la casa. Ese diseño de familia que son casas de pan, que son nacidas en Belén, donde Cristo es manifestado, que son casas de pan que están dispuestas para partirse a aquel que está hambriento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reconcilia en tu iglesia el diseño de familia. Dios está reconciliando a esta casa con el diseño de la familia. Dios está reconciliando a las generaciones con la visión celestial de la familia. Señor, reconcilia a la iglesia global, donde hay tanta denominación, tanta división, tantas formas. Sin embargo, tú eres uno solo. Reconcílianos con el diseño de familia. Reconcílianos con la identidad del linaje escogido. Reconcílianos con el principio con el cual nos creaste. Reconcílianos, Señor. Reconcílianos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.
En el nombre de Jesús.